Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares nuevamente, como todos los martes. Esta noche tenemos un programa que he llamado Contra el hambre por la educación y está relacionado a la desnutrición que hay en Guatemala. Vamos a tocar ese tema, vamos a tocar el tema de lo que afecta también la desnutrición, cómo impacta en la educación de los pequeños en Guatemala. Y vamos a hablar, por supuesto, del evento que organiza el sector empresarial ENADE, que es el encuentro de empresarios que tendrá lugar el próximo jueves en el Hotel Camino Real, con la participación del expresidente Zedillo de México. Así que va a ser un evento en donde va a haber muchas novedades y muchos aspectos importantes que tocar. Está con nosotros Juan Carlos Zapata. Él es presidente, él es director ejecutivo de Fundesa, que es uno de los organizadores de este evento, y con él vamos a conversar sobre estos temas. Pero primero yo quisiera principiar, como hacemos muchas veces, con un video que nos va a servir como marco de referencia para la conversación que vamos a tener posteriormente. Están viendo Televisión UNICEF. Guatemala ha luchado contra el problema de los niños malnutridos por generaciones. Santa Sebastián Aguilar Pacheco conoce de primera mano la malnutrición. Ella vive con su madre anciana, su esposo y sus 2 hijos en Santa Lucía, Guatemala. La señora Pacheco gana menos de $1 al día criando conejos y limpiando las casas de otras personas. Su marido es mayor de edad y recientemente se lastimó la pierna. El único trabajo que él puede encontrar es ayudando a recoger el alimento para los conejos. La señora Pacheco también tiene una pierna mala, teniendo 11 cirugías. Yo busco el alimento más barato porque el dinero es escaso. Un día tenemos un poco de frijoles, otro día arroz y otro día solamente tenemos nabos. A veces solo tenemos naves para almuerzo, pero no tenemos nada para cenar, ni tenemos carne. Criamos los conejos para la venta, pero no los podemos comer. Los signos de la pobreza se encuentran por doquier. Las botas del marido rotas, cableado eléctrico hecho por ellos mismos, una infección ocular que nunca fue tratada. La falta de dinero significa falta de alimentos, lo que implica consecuencias potencialmente devastadoras para sus hijos. La mitad de los niños en Guatemala sufren de desnutrición crónica, que se manifiesta en el retraso del crecimiento y la disminución de las puntuaciones de CI. Primero, entonces, 1 de cada 2 niños está desnutrido. En zona indígena, 4 de cada 5, es decir, el 80% en las zonas de alta densidad indígena. Si los niños están desnutridos durante periodos claves de crecimiento, no se desarrollan correctamente y todo el país sufre las consecuencias. Un niño que parece tener 9 años, en realidad podría tener 12 años a causa de retraso en el crecimiento. Esto es una pérdida potencial que nunca se recupera. Las generaciones futuras van a tener una capacidad intelectual reducida, que va a frenar el progreso del país entero. UNICEF y las Naciones Unidas están trabajando con el gobierno, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas para implementar un plan nacional que reduce la desnutrición crónica. Esta estrategia incluye el cabildeo de los funcionarios públicos de las reformas jurídicas, la creación de centros de alimentación para proporcionar las vitaminas y micronutrientes, así como la promoción de la lactancia materna. Familias como los Pachecos están en necesidad de ayuda. Hasta hoy, solo una pequeña parte de esa ayuda les ha llegado. Apenas están sobreviviendo y sus hijos están cayendo en este círculo vicioso que debe romperse. Eduardo Cure, para Televisión UNICEF. Únete por la niñez. Bueno, Juan Carlos, primero muchas gracias por estar con nosotros esta noche. En realidad es un video impactante. Yo recuerdo que en los años 70 en Guatemala, entre 70 y 80, vino un grupo folclórico argentino, el grupo Tiempo, que cantaba una canción, tenía una canción que decía: en mi país, qué tristeza, la pobreza y el dolor. Y eso es exactamente lo que acabamos de ver. Así que felicitaciones al sector empresarial por estar poniendo el dedo en la llaga en un tema tan importante. Guatemala tiene una medalla de bronce. Es el tercer país en el mundo a nivel de la desnutrición crónica.
platicando un poco, bueno, ¿qué espera ENADE de este encuentro de empresarios? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es la visión que se tiene para este evento que tendrá lugar el próximo jueves? Buenas noches, Gonzalo, y muchas gracias por la oportunidad. Realmente el tema de la desnutrición crónica, como bien lo vimos en el video, tiene muchos factores, que muchas veces no es solo el tema del ingreso, sino también algunos aspectos culturales y educativos que hay que tomar en cuenta. Primero, como veíamos en el video, el conejo en la cama donde duermen los niños, las gallinas donde están los alimentos. Eso es cosas que hay que empezar a quitar porque eso pues obviamente contamina y luego los niños comen, les da diarrea y eso tiene un impacto directo en la malnutrición del niño. Y en la mortalidad infantil. Y en la mortalidad infantil. Por eso, en esta 10ª edición del Encuentro Nacional de Empresarios, realmente el enfoque central lo estamos haciendo sobre el eje de una de las acciones que como Fundesa y CACIF hemos venido trabajando, el programa Mejoremos Guate, para tener una Guatemala más solidaria, bajo 2 temas fundamentales como lo es reducir la desnutrición crónica y fortalecer la calidad educativa. Y lo que esperamos es no solo conocer experiencias internacionales de conferencistas que vienen al ENADE, sino realmente poder plantear una propuesta que como sociedad guatemalteca se ha venido consensuando a través de diferentes sectores de la sociedad, porque esta vez, y lo digo por primera vez porque así es, hicimos una serie de talleres en el interior del país, estuvimos en Zacapa, Escuintla, Cobán, en toda la parte de Quetzaltenango, y 2 talleres aquí en la ciudad capital, uno sobre nutrición, el otro sobre educación, para ir generando esos consensos y esos acuerdos mínimos que como país tenemos que trabajar para solventar el tema de la nutrición. ¿Quiénes participaban en estos encuentros? En estos encuentros, en los talleres en el interior del país, por ejemplo, ahí tuvimos liderazgos locales, alcaldes, gobernadores, empresarios de la localidad, pero también participantes de las asociaciones de la sociedad civil, de los partidos políticos, especialmente técnicos de los partidos políticos y todo el liderazgo local. En el caso de los eventos de la ciudad de Guatemala, ahí también, además de diferentes sectores, también habían expertos en la materia, personas que han venido trabajando en los temas de nutrición y educación, porque lo que hemos visto, cuando uno se pone a pensar que Guatemala en el tema de nutrición crónica estamos peor que Haití, peor que Bolivia, peor que Nicaragua, no es un tema de ingresos, porque si no, ellos deberían de estar peores que nosotros. Es un tema que tiene que ver primero con la promoción de intervenciones costo-efectivas en ese periodo tan importante que se mencionaba en el video de la ventana de los 1000 días que va desde la gestación hasta los primeros 2 años de vida del niño o la niña. Y un factor fundamental que muchas veces no se toma en cuenta, la promoción de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses y continuada hasta los 2 años de vida, porque eso nunca se da. Cuando yo le he preguntado a muchas mujeres y le digo, miren, ¿cuánto tiempo le dio de mamar a su niño o a su niña? No pasa de 3 meses, por lo general. Entonces uno dice, si por eso vemos que hasta en los percentiles, hasta en el percentil más rico de Guatemala hay un 17% de nutrición crónica. Es decir, no es exclusivo ese 49% de las áreas más pobres. Ahí es donde está la mayor cantidad, pero incluso en áreas urbanas tenemos desnutrición crónica. Vamos a ir al primer corte comercial y volvemos inmediatamente para continuar hablando sobre el problema de la desnutrición crónica principalmente, que es la que más afecta a la niñez guatemalteca. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Política, economía, cultura, periodismo en profundidad. Solamente en Crónica, su revista. Lea esta semana, País sin rumbo. El liderazgo también tiene rostro de mujer. El sube y baja de las exportaciones. India no es un país para las mujeres. Los deportes que más llaman la atención. Esto y más, solamente en Crónica, su revista. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua.
Estamos de vuelta con Enfoque esta noche con el programa Contra el Hambre por la Educación. Y está con nosotros Juan Carlos Zapata, él es director ejecutivo de Fundesa. Juan Carlos, estábamos conversando un poco sobre todos los problemas inherentes a la desnutrición crónica infantil principalmente. Tengo entendido que pueden llegar a bajar, a perder hasta un 11% de su cociente intelectual los niños que están afectados por esto. Y obviamente estamos hablando que cuando un niño está afectado por eso, va a tener si tuviera una educación integral correcta de parte del Estado, que no la hay lamentablemente, pero si la tuviera aún así sería muy difícil que él pudiera llegar a tener un desenvolvimiento normal y contribuir para su propio desarrollo, el desarrollo del país. ¿Cómo se puede hacer para mejorar también las condiciones de educación del país? O sea, ustedes están en estas mesas, tocaban también el tema, no basta con que el niño llegue a las escuelas, ¿cómo hacemos para que mejore la educación en Guatemala? Así es, primero vemos el tema de la cobertura, que es fundamental, pero también la calidad. Cuando vemos que los graduandos solo están aprobando 7% las pruebas estandarizadas de matemáticas y solo el 24% las de lectura, ahí vemos un problema. Y eso nos está afectando directamente en los índices de competitividad. Entonces, lo que hemos visto es que el problema de la desnutrición crónica es uno de los factores que está afectando a los niños que están llegando a las escuelas, porque lo más dramático, porque uno dice el cociente intelectual y como que no le dice a uno mucho, el problema es que el tamaño del cerebro de la persona no se desarrolla a su potencial y las conexiones todas las neuronas no se logran desarrollar. Eso es un drama que como país no podemos continuar y por eso estamos recalcando la importancia de esa ventana en los 1000 días, porque el ser humano, su cerebro se termina de desarrollar en esa etapa. Cuando ya el niño llega a la escuela, lo importante es fortalecer esa calidad educativa. Primero, la pertinencia cultural que tiene que existir. Cuando un niño entra por primera vez, a los primeros años, ya sea que los que tienen la ventaja de ir a un prekinder o ya a la primaria, y llegan por primera vez hablando un idioma materno, quiché, cachiquel, el que sea, y no hablan español, y si el profesor les habla en español, ellos van a tener un shock cultural directamente. Por eso tiene que haber un puenteo en la edad más temprana para que el niño no rechace la escuela. Segundo, el poder fortalecer los conocimientos a lo largo de la vida. Fundamental, la enseñanza de la matemática, que no le tengan miedo a los números. Necesitamos más ingenieros en el país y para esto necesitamos jóvenes que no le tengan miedo a los números. Segundo, la lectura, fomentar la capacidad, no solo la rapidez con que leen, sino la retención de lo que están leyendo. Y posteriormente, ya en la edad productiva, llegando, digamos, a una edad vocacional, poder enfocar esa capacitación técnica tan necesaria para que la persona también sea autosuficiente y poder tener desde temprano acciones para poderse ganar la vida. ENADE se ha caracterizado por presentar iniciativas en las que se involucra obviamente al gobierno, son iniciativas públicas. El gobierno, el presidente Otto Pérez va a estar presente, tienen el programa Hambre Cero, pero al menos lo que se ha percibido después de 1 año y medio es que ese programa es bastante insuficiente para la magnitud del problema de la desnutrición crónica en Guatemala. ¿Qué tanto se espera de parte del sector empresarial que el gobierno se involucre en esta, llamémosle, cruzada para combatir la desnutrición? Es fundamental. Lo que hemos visto es que las intervenciones, las acciones están bien. Lo que ha hecho falta es la implementación, especialmente el primer nivel de salud. Porque cuando uno ve la ventana de los 1000 días, los actores principales están en el Ministerio de Salud y es responsabilidad del Ministerio de Salud llevar a cabo la ventana de los 1000 días, especialmente cuando vemos el tema de vacunación, especialmente cuando se trata todos los factores en donde la mujer tiene que tener ese acompañamiento, tanto cuando en el periodo que está embarazada como posteriormente el llevar a los niños a los centros de convergencia o a los centros de salud. Y ahí hago una diferencia porque
los centros de convergencia es el primer nivel de salud, lo más básico. Ahí es, de hecho, muchas veces son atendidos por ONGs, no por el Estado, sino realmente el Estado lo que hace es subcontratar ONGs que trabajan en los centros de convergencia. En los municipios donde existen centros de salud, ahí lo importante es fortalecer esa calidad y los servicios que tienen. Entonces, el programa Pacto Hambre Cero fue un primer paso. Lo que necesitamos es que sea continuado, que es como otros países han salido de la desnutrición crónica. No podemos esperar que esto se resuelva en 4 años. Esto va a tener que ser una continuidad de procesos y por eso en el ENADE estamos también invitando y hemos venido trabajando con ellos a los secretarios generales de los partidos políticos para que en el marco del ENADE se pueda firmar una serie de acuerdos mínimos para continuar con muchas de las acciones de las diferentes intervenciones que han probado ser costo efectivas a nivel internacional. Aquí estamos hablando en las intervenciones de la ventana de los 1000 días, por ejemplo, la promoción del lavado de manos, fundamental para reducir la diarrea, la promoción de la lactancia materna, intervenciones de zinc, hierro, ácido fólico, especialmente para reducir la anemia en la mujer y que la mujer no se desangre. Entonces, esos son factores que se deben continuar y es responsabilidad del Ministerio de Salud poder, como ente rector, darle seguimiento a esas intervenciones. Y la propuesta, digamos, de ENADE, la propuesta que se va a plantear, ¿es una propuesta concreta? ¿En qué consistiría puntualmente? Básicamente, bueno, ya ahorita ya no es una propuesta nuestra, ya es de varios sectores de la sociedad guatemalteca, pero estamos enfocándonos en 3 temas fundamentales. Primero, en los temas de nutrición, hay 3 actores fundamentales. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud debe continuar las intervenciones de la ventana de los 1000 días y darle ese seguimiento, fortalecer el primer nivel de salud. La CESAN, el monitoreo. Cuando dices debe continuar, ¿quiere decir que no va a haber una mejora en ese sentido? Mejora en la implementación. Digamos que el qué hacer, como está el pacto, está bien. Lo que no está definido es el cómo y el cómo operativizarlo. Porque lo que muchas veces ocurre es que el centro de salud está muy bonito, la persona que atiende es un profesional de la salud, pero no tiene medicinas, no tiene implementos. Entonces, ahí está el problema. Que la logística para ¿Cómo va a cambiar eso? Pero ¿cómo cambiará lo que eso? necesitamos es que la ciudadanía sea vigilante del centro de salud y tenga una mecánica mucho más efectiva para poderle dar seguimiento a que en su centro de salud, primero, que conozcan su centro de salud, que sepan que es una obligación del Estado, que esté abierto, que tengan las provisiones necesarias. Entonces, acompañado de los temas del Ministerio de Salud, el sector empresarial, por otro lado, está empujando a través de la Alianza por la Nutrición mayor participación ciudadana. Segundo, la CESAN. La CESAN es fundamental que monitoree esos centros de convergencia y esos centros de salud, porque la CESAN tiene esa capacidad de regresar al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria Nacional para poder identificar en dónde están los puntos que hacen falta. Y tercero, bien importante, el Ministerio de Desarrollo Social, que empiece a trabajar directamente en la organización comunitaria para poder fortalecer mejor organización dentro de las mujeres antes de que lleguen las transferencias condicionadas, porque de lo contrario muchas veces las transferencias no le llegan a esas personas más necesitadas. Esos son los 3 puntos para el gobierno. Para el tema de nutrición. Vamos a ir al último corte de este programa y volvemos inmediatamente con la parte final, las conclusiones y para determinar también qué es lo que el resto de la sociedad debe hacer, cómo se puede involucrar y qué es lo que debería estar sucediendo en Guatemala para que generemos verdaderamente un cambio en cuanto a esa situación de la desnutrición crónica y la educación en Guatemala. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Política, economía, cultura, periodismo en profundidad. Solamente en Crónica, su revista. Lea esta semana, País sin rumbo. El liderazgo también tiene rostro de mujer.
el sube y baja de las exportaciones. India no es un país para las mujeres. Los deportes que más llaman la atención. Esto y más, solamente en Crónica, su revista. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con la última parte de este enfoque que hemos llamado Contra el hambre por la educación. Está con nosotros Juan Carlos Zapata. Estamos terminando esta conversación. Nos quedan pocos minutos, Juan Carlos, pero tal vez me gustaría mucho platicar. Bueno, hablamos de lo que el gobierno debe hacer. Obviamente debería intervenir también el Ministerio de Educación en la mejora de la parte educativa, pero ¿cómo se puede involucrar? Ustedes van a tener a 2.500 personas, la mayoría representantes de sectores de la sociedad civil. ¿Qué mensaje van a enviar a todos los sectores para que haya un mayor involucramiento en esto que debería ser una cruzada a nivel nacional? ¿Qué va a pasar con los partidos políticos? ¿Qué va a pasar con los sectores de la sociedad civil? ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Qué compromisos va a tener cada parte para que esto se pueda palpar y que no tengamos dentro de un año otro evento totalmente aislado, sino que tal vez, ojalá, el seguimiento de una escalera para ir alcanzando mejores niveles de vida de los guatemaltecos? Pero que yo creo que aquí pues hay diferentes responsabilidades. Primero, en cuanto al sector empresarial, se está liderando la Alianza por la Nutrición, que está coordinando diferentes esfuerzos tanto de fundaciones y asociaciones del sector privado como de instituciones de la sociedad civil, para ir coordinando y replicando las intervenciones de la ventana de los 1000 días en varios municipios. Y además de ir dándole seguimiento a la política pública y fortaleciendo el nivel de comunicación que debe existir alrededor de la desnutrición crónica, para no confundirlo con el tema de desnutrición aguda, que es otro tema. Sí. Segundo, el rol de la sociedad civil, especialmente las organizaciones comunitarias en el interior del país, estar vigilantes de los centros de salud, de los centros de convergencia y generar ese impacto de seguimiento para realmente tener un mejor voluntariado, como ocurría muchas veces en el caso de Chile, en el caso de México, que las mujeres hacían voluntariado para darle recomendaciones a las madres de cómo alimentar de mejor manera a sus hijos. Tercero, otros programas que también están financiados tanto por la sociedad civil, el sector empresarial y la cooperación internacional. Ahí muy importante mencionar el gran esfuerzo que ha hecho el programa de Mejores Familias del sector azucarero, en donde pues realmente han logrado no solo trascender en los municipios de la costa, sino que ya ahora ya en el altiplano guatemalteco, en donde están trabajando directamente por empoderar a la mujer. Y cuarto, en el caso de la cooperación internacional, no duplicar esfuerzos. Porque lo que muchas veces vemos es una mejor coordinación. Una mejor coordinación. Porque lo que muchas veces pasa es que se malgastan recursos, se hacen programas para municipios similares. Entonces, empezar a coordinar, y eso creemos que se puede hacer a través de la Alianza por la Nutrición y otros vehículos que también existen de la sociedad civil para poder focalizar ese proceso. Creo que Guatemala ha visibilizado muy bien y mapeado las intervenciones. Eso no lo teníamos hace 5 años. Hace 5 años las personas no entendían que era desnutrición crónica, o por lo menos no estaba en el lenguaje tan coloquial y de opinión que existe ahora. Ahora ya tenemos eso, ya tenemos una ruta. Lo que tenemos que hacer también es generar esa implementación, y ahí los medios de comunicación también son muy importantes para poderle dar ese seguimiento. ¿Y los partidos políticos? En el caso de los partidos políticos, no solo esta firma por parte de los secretarios generales, sino también el seguimiento al presupuesto que debe existir. Hay que fiscalizar que en el presupuesto de la nación le esté llegando a los departamentos con mayor pobreza y que tienen las necesidades más urgentes. Vemos, por ejemplo, departamentos... O sea, se les va a pedir a ellos que tengan un compromiso para aprobar un presupuesto adecuado en el Congreso. Y para darles el seguimiento necesario a los diferentes acuerdos que se están llegando y firmando el día del ENADE. Y por otro lado, los testigos de honor que van a estar también, el Consejo Económico Social, la Iglesia Católica Evangélica, la Universidad de San Carlos, la Procuraduría de los Derechos Humanos, los diferentes embajadores que están agrupados en el G13, y las diferentes autoridades indígenas que también van a estar firmando como testigos de honor
el poderle dar seguimiento a estos procesos. El tema de la desnutrición crónica es de todos los guatemaltecos y lo que tenemos que hacer es coordinar de mejor manera. Pues Juan Carlos, estamos llegando al final. Yo agradezco tu participación. Y a ustedes, estimados televidentes, obviamente este es un evento que yo diría que abre una puerta y una oportunidad para los guatemaltecos. Yo le llamaría incluso una oportunidad de oro para el gobierno, para que empiece a caminar por la dirección correcta en la solución de los problemas económicos, para los empresarios, para que se involucren más en la solución de los problemas socioeconómicos de Guatemala, y para toda la sociedad civil, obviamente los políticos, de los cuales lamentablemente muchos dudamos todavía, pero tendrán una oportunidad también de demostrar que están en proceso en vías de maduración y de madurez, y en el caso de la sociedad civil, para que todos los guatemaltecos podamos irnos involucrando de una u otra manera en lo que debiera ser el inicio de un cambio de fondo de lo que ha sido Guatemala, un país que ha olvidado evidentemente a un amplio sector de la población, la niñez, que ha visto sacrificado, que no tiene oportunidades y por lo tanto quien pierde también es el país. Así que ojalá que nadie tenga alcance el éxito que se han propuesto, que todos nos involucremos, que Guatemala empiece a cambiar. Muchas gracias por su atención. Volveremos el próximo martes con otro enfoque y mientras tanto recuerde que esperamos que Dios bendiga a Guatemala y ojalá que a través de este tipo de proyectos las bendiciones lleguen de manera evidente y muy pronta para toda Guatemala. Muchas gracias. La lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso